No, no, pero doctor Velasco, es que ahí hay que precisar una cosa también. El Consejo de Estado tomó una medida cautelar, no ha decidido nada de fondo. Es algo meramente provisional. Le dijo, ojo, está bien, ténganlo ahí, manténganlo ahí, pero el lío está es en que esos 25.000 personas ya están en Colpensiones y la plata y los ahorros que tenían en los fondos privados, pues deben ir a Colpensiones, como ha ocurrido siempre que hay un traslado con reforma pensional o sin reforma pensional, No, es amparados en que la ley 100. precisamente la ley 100 dejó de funcionar de esa forma para estos traslados. La ley 2381, que es la reforma pensional, dio otras instrucciones, Juan Diego, la ley cambió. La ley, estos señores no se están trasladando como se trasladaron millones o miles de personas antes con la ley 100. Estos traslados son especiales, son de personas que Sí, son están a menos de 10 años de extraordinarios. pensión Sí, y pertenecen a una ventana de oportunidad de traslado y tienen unas reglas propias. Entre esas reglas está qué hacer con los recursos y la ley es clara diciendo que esos recursos deben ahorrarse por ahora en los fondos de pensiones y después en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República. Y por supuesto, el Consejo de Estado ha actuado por ahora de forma cautelar, de urgencia, porque ha encontrado pues, suficientes argumentos para hacerlo. Esto no es una medida que se tome todos los días, Juan Diego. Esta protección no, es una protección extraordinaria y esperaremos el fallo definitivo del Consejo de Estado y tenga la certeza de que si el Consejo de Estado decide que estos recursos al final tienen que ir a Colpensiones, pues nosotros los tendremos listos, sí, como los teníamos listos pero para girarlos el jueves hasta que el Consejo de Estado se pronunció ayer. exacto, eso le iba a preguntar, es decir, ustedes iban a girar la plata, ya lo habían Claro, imagínese. acordado, ya lo habían Es que eso no se acordado y eso Claro, estaba, pero falló el Consejo de Estado. Una corte, una alta corte de esta república, Juan Diego, dijo, no señor, no se gira. Y entonces nosotros hacemos caso a la ley y a las altas cortes. Y si la alta corte cambia de opinión o revisa o encuentra argumentos diferentes, el pues por presidente, supuesto estaremos listos. el presidente de Colpensiones dijo que eso en buena medida se debió a un lobby que hicieron ustedes en el Consejo de Estado. ¿Qué le responde? Mire, nosotros respetamos mucho al Consejo de Estado como para ponernos en esas. Nosotros presentamos una demanda junto con otros 14, 13 colombianos y instituciones colombianas muy prestigiosas que coinciden con nosotros en la preocupación de que se estaba violando la ley con el decreto 415 y el Consejo de Estado en su sabiduría tomó la decisión. Y las cortes hay que respetarlas. Yo creo Sí. que no se nos puede, no se nos puede pasar por alto que vivimos en una república y que todos tenemos pesos y contrapesos y nosotros cumplimos la ley y Pero, cumplimos lo que dicen los jueces. doctor Velasco, con gracia de discusión y dado que ya se estableció que esta es una medida provisional del Consejo de Estado y no de fondo, y creo que usted dejó claro en la entrevista y me parece muy importante, que si el Consejo de Estado mañana cambia de decisión de fondo y hay que hacer ese traslado, ustedes cumplirían lo que dice esa alta corte. Pero en gracia de discusión, Por supuesto que sí. reconocemos, doctor Velasco, que el vacío jurídico que nos ha dejado la Corte Constitucional es tremendo, porque ni se puede operar con lo que dice la Ley 100, ni tampoco se puede hacer lo que dice el artículo 24 de la ley suspendida, que es el famoso fondo del Banco de la República. En gracia de discusión, el gobierno no tiene un punto cuando dice, venga, pero es que tampoco en ninguna parte dice que la plata se la tienen que quedar los que ya están pensionados en los fondos privados, sino que tendrían que pasar a ese fondo del Banco de la República que no se ha podido crear por el vacío normativo. En gracia de discusión, ahí hay un tema para discutir en la Corte de fondo. Pero, Jorge, buenos días. ¿Sabe? Esa duda, ¿cierto? Que usted plantea, pues la resuelve el Consejo de Estado. Para eso está el Consejo de Estado, para dirimir en el contencioso administrativo esta clase de dudas. Entonces, el Consejo de Estado ya tomó una decisión que por ahora es cautelar, ¿de acuerdo? Y que es temporal y que veremos qué decía al final. Pero yo le doy un punto, mire. Nosotros desde Asofondos y los fondos de pensiones le hemos dicho de todas las formas muy respetuosas siempre a la Corte Constitucional que por favor decida, que Claro, por favor nos saque de un limbo en el que estamos, un limbo entre sistemas pensionales de la ley 100 y la ley 2381, que lo haga en su sabiduría, en la dirección que ellos crean que es conveniente para el país y que respeta la Constitución, sí. pero que lo Doctor haga lo Velasco, antes posible. claro,
digamos, sintonía con el respeto a nuestras cortes, pues es que hay que respetar que la Corte Constitucional precisamente dejó vivo ese artículo 76, que es el que permitió el traslado, extraordinariamente. Y todos aquellos que estaban a menos de 10 años para pensionarse y estaban en un fondo privado, pues la Corte lo dejó ahí vivito y coleando. Pueden trasladarse a un fondo, a Colpensiones. Y pues por eso lo hicieron nada menos que casi 130.000 colombianos, de los cuales 25.000 ya cumplieron los requisitos de pensionarse, y entonces le están diciendo, pues precisamente a Sofondos, bueno, señores, la plata no es suya, gírenosla, ¿no? O sea, la Corte también hay que respetar que dejó abierta esa puerta. Respeta también a Juan Diego, al Consejo de Estado, que dijo, no señor, ese decreto 415 me toca suspenderlo cautelarmente, y tomar una decisión de fondo, por supuesto, pero por ahora esos recursos deben quedarse. Ahí lo que hay es un choque de trenes de altas cortes. Entonces, lo que hay es una contradicción de dos altas cortes, y son los dos puntos de vista que estamos discutiendo. Para mí no es claro eso. La Corte Constitucional está definiendo unas demandas de forma en el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, mientras que el Consejo de Estado está deteniendo un acto administrativo del Gobierno Nacional que pretendía gastarse en el corto plazo, de disponer en el corto plazo de 25 billones de pesos, sí, que la ley dice claramente que son del ahorro de los colombianos para pagar las pensiones de los colombianos en el futuro. Sí. Doctor Velasco, pero entonces déjeme hacerle la misma pregunta que le hicimos al doctor Dusan, presidente de Colpensiones. Si yo soy uno de los 25.000 usuarios, afiliados, que me cambié de fondo, y pues le digo, señor Colpensiones, págueme la pensión, y Colpensiones me dice, no le pago porque su plata la tiene atrapada allá en los fondos privados, que es plata mía, ¿usted no cree que yo tengo derecho también a pelear contra Sofondos y en tutelar, y entonces se va a venir todo ese tipo de problemas legales por el limbo en el que quedamos 25.000 personas que nos pensionamos y no recibimos nuestra plata de la pensión? Vamos por partes. Lo primero es que Colpensiones le toca pagarle las pensiones a esos señores, a esos 25.000 o 20.000 o 25.000. Esa es la ley, esas son las normas, y le toca pagar las pensiones. Segundo, yo le repito, Juan Diego, cuando usted se pasó de los fondos privados a Colpensiones, usted renunció a la titularidad de esos recursos ya son de la nación, esos recursos ya no son suyos. Sí, y el administrador, no, porque usted acaba de repetir que son suyos, y el administrador de los recursos de la nación es el Congreso de la República, que decidió, el administrador de esos recursos de la nación decidió que esos recursos tenían que seguir siendo administrados por los fondos de pensiones para multiplicarlos, para generar rentabilidad, y después al Fondo de Ahorro del Primer Contributivo del Banco de la República. Sí, entonces, pero es que usted dice que que ya no son míos, pero tampoco del fondo privado, entonces son de la nación, son de Colpensiones. Colombiana. Por eso. Yo lo repetí, no, es que Colpensiones no es la nación colombiana, Juan Diego, mire, yo lo explico. La nación colombiana está compuesta por todos los colombianos registrados en la Registraduría Nacional del Estado Civil, todos los que tenemos cédula o tenemos un registro civil. Entonces, estos somos los colombianos, 53 millones de colombianos. Esos recursos hoy en día ya pertenecen a 53 millones de colombianos, y quien define qué se hace con esos recursos es el Congreso de la República. Y el Congreso dijo claro, esos recursos son para ahorrarlos, no para gastarlos en el corto plazo, no para disponer de ellos en el corto plazo. Y entonces estamos cumpliendo la ley. Y el Consejo de Estado lo que hace es proteger ese ahorro con el fallo de ayer, con la decisión de ayer, que es cautelar y que es temporal, y que esperaremos a ver cuál es la decisión final.